también dentro del grupo de las biomoléculas que ustedes deben captar la información. Entonces, vamos primero a la primera pregunta sobre las proteínas. Vamos entrando a la clase. ¿Cuáles son los bioelementos? ¿Cuáles son los bioelementos que constituyen las proteínas? A ver, ¿cuáles son esos bioelementos? ¿Qué me dicen? ¿De qué bioelementos? Pueden utilizar el chat. Muy bien, los saludos tenemos ahí de Leonardo, Henry, Gabriel, Apolo. A ver, ¿qué bioelementos constituyen las proteínas? ¿Cuáles son esos bioelementos? Pueden utilizar ahí el chat también. Son 25 alumnos ya. A ver, ¿cuáles son esos bioelementos? ¿De qué está compuesto? ¿De qué bioelementos está compuesto las proteínas? Es una pregunta muy básica. Muy bien. Goyo dice de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Aparte de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿qué otros bioelementos tiene? ¿No? Porque sí, la respuesta está clara, ¿no? Son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Muy bien. ¿Cuáles son estos dos bioelementos que faltaba ahí? Azufre, muy bien, crees muy bien, Rodrigo, está bien, azufre y fósforo, azufre y fósforo, ¿no? Esa respuesta es muy importante. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. No se olviden del azufre, que es el nitrógeno, que le da esa característica de ese olor, ¿no? Por ejemplo, la carne, ¿no? A la carne, a los músculos. Cuando se incinera, por ejemplo, una carne, es lógico, o huele o alguna sustancia nitrogenada, ¿no? Tiene un olor característico, Muy bien, ya tenemos 34, sigue entrando, a ver. Listo. Entonces teníamos la composición de qué está compuesto las proteínas. Dentro de la estructura de las proteínas hay algo importante. Como dice, en toda estructura hay algo que se repite, le llaman la unidad básica, ¿no? Lo que se repite uno a continuación de otra. En el caso de las proteínas, ¿cómo se llama la molécula que se repite en toda la estructura? Que es la unidad, que lo consideran la unidad básica de aminoácidos. Muy bien, Apolos, los aminoácidos. Los aminoácidos se unen uno a continuación de otros y van a formar las llamadas proteínas. Entonces, lo que se repite son y en el caso de los carbohidratos, ¿qué es lo que se repite? Acuerden, hablábamos de los proteínas, los aminoácidos. En el caso de los carbohidratos, los monosacáridos. Perfecto, eso no hay que olvidar. Los monosacáridos es la unidad que se va a repetir en toda la cadena de caso de los carbohidratos, ¿no? Y cadena carbonada se dice allá, y acá se dice una cadena, a la cadena que de aminoácidos le llamamos los polipéptidos. Y bueno, y ahí hay una nomenclatura sobre los polipéptidos, ¿no? Hay oligopéptidos, polipéptidos, ¿no? Entonces, cuando se repite uno a continuación de otro formando grandes cadenas, por ejemplo, que sea más de 10 aminoácidos, hablamos de polipéptidos, ¿no? Y cuando son solamente entre 2 y 10 aminoácidos, hablamos de oligopéptidos, polipéptidos, oligopéptidos, ¿no? Entonces, y bueno, si se une dos aminoácidos, ¿cómo se llamarán? ¿No? ¿Cómo se llamarán? Si hablamos de oligopéptidos, polipéptidos y se une dos, será ¿qué nombre llevará? ¿Qué nombre creen que llevará uno con otro? Dos. Será un dipéptido, claro, es un oligopéptido cuando es menos de 10 aminoácidos, ¿no? Y si se une dos nada más, se llamará de dipéptido, y así sucesivamente hasta llegar hasta 9, ¿no? Entonces, dipéptido, tripéptido, pero entonces todo es una cadena de aminoácidos, Bien, vamos entonces continuando, vamos a presentar el material para que ustedes vayan recordando y compartiendo. Vamos. A ver, vamos a ver. Vamos a admitir acá. Ventana. Ya.
Muy bien, eso es lo que estábamos hablando hace un momento. Muy bien, Rodrigo. Ahí está Jorge también, muy activo en el Rodrigo. Muy bien. Entonces aquí tenemos la secuencia de aminoácidos que estamos viendo y la unión entre un aminoácido y otro aminoácido. No hay que recordar cómo se llama ese tipo de enlace en donde se une un aminoácido con otro aminoácido. ¿Cómo se llama el enlace? Peptídico. Enlace peptídico. Ya vamos a ver entre qué grupo se da de cada uno de ellos. Bien, y ahí vamos a ver seguramente una tabla una guía donde dice aproximadamente 20 aminoácidos, ¿no? De 20 aminoácidos, que seguimos todavía trabajando con los 20 aminoácidos. Muy bien, vamos a poder ayudar a los más. Ya, listo. Y luego vamos a continuar con la temática de las proteínas y cuáles las preguntas en esta parte de las proteínas. ¿Qué nos están preguntando en las proteínas? A ver, dentro de las proteínas nosotros tenemos una idea bien clara. En el cuerpo, una vez que uno pues ha comido seguramente algo que tiene proteínas, como por ejemplo las carnes, ¿no? Carnes, la mayoría de carnes son de naturaleza proteica. Y nuestro organismo comienza a sintetizar proteínas, ¿no? ¿En dónde se sintetizan las proteínas? ¿En dónde se producen las proteínas en los seres vivos? ¿Dónde se producen las proteínas? A ver, ¿qué me dicen? Muy bien, en las células, muy bien, ya estamos en la célula. Y dentro de la célula, ¿dónde se producen? ¿Dónde se sintetizan? En el núcleo, a ver qué dice, un compañero dice en el núcleo, ¿qué me dicen? Ahí está Rodrigo, muy bien, ribosomas, ¿no? En el núcleo, no, en los ribosomas, a ver, corrige, muy bien, es de contraste. En el núcleo, no, pero ¿qué relación hay entre el núcleo y la síntesis de proteínas? A ver, ¿qué me dicen? Es cierto, en los ribosomas. ¿Qué relación hay entre el núcleo y la síntesis de proteínas? Que el núcleo se encarga de dar las órdenes a los ribosomas. Muy bien, corrige Jorge, dicen los lisosomas. Jorge, no, estamos hablando de los ribosomas, lisosomas, no, ribosomas. Muy bien lo que dice su compañero ahí, ¿no? Está dando las órdenes de cómo van a ser las proteínas, ¿no? Porque ustedes saben que cuando se arma una proteína, un aminoácido con otro aminoácido, esa secuencia que da, eso le da la diferencia de proteína con otra proteína. La diferencia entre la estructura de una y otra proteína está en la secuencia de aminoácidos. A veces varía en un solo aminoácido, varía en relación a otra proteína, entonces son muy específicas y tiene que armarse una cadena con una secuencia determinada. De acuerdo a eso, se da el nombre y es la proteína específica, ¿no? Entonces, las órdenes, como muy bien recuerda su compañero, están en el ADN. Y el ADN, ¿por qué creen que no se basa el ribosoma? O si se basa el ribosoma, deja la información. Imagínense, tenemos un núcleo, citoplasma, afuera seguramente están los ribosomas, y no solamente los ribosomas están por ahí sueltos, sino están en un complejo llamado hay un complejo endoplasmático rugoso, ¿no? Que vamos en la otra clase, vamos a ver seguramente eso. Entonces, les decía, en el ADN está la información de cómo va a ser esa proteína. ¿Y el ADN se va hacia el ribosoma llevando la información o no? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué opinan sobre eso? Profesora, el ADN no se va, el que se va es una parte que no me acuerdo el nombre hacia los ribosomas. O sea, el ADN pasa la información a otra parte de la célula y esa parte de la célula se lo lleva al ribosoma. Muy bien. Ahí lo lleva la información genética al citoplasma para sintetizar proteínas. Perfecto. Vamos precisando ahí porque ahí vienen las alternativas y muy bien que hayan participado. Los agradezco su participación de su compañero. Eso me da idea de explicarle porque uno cuando no preguntan o no participan, yo no entiendo, no interpreto sus respuestas. Yo pienso que ya lo saben y uno avanza, ¿no? Pero ahí me gustaría ayudarles en varias respuestas que pueden dar en este momento. Muy bien el conocimiento que tienen, ¿no? Pero vamos puliéndolo en términos de las respuestas que ustedes pueden dar.
En el ADN, cierto, está la información, que cómo va a ser la secuencia de esa proteína. Pero el ADN, como muy bien su compañero, no sale fuera del núcleo, no sale, porque su naturaleza del ADN es ácida y en el núcleo su pH es ácido. Por lo tanto, el ADN jamás va a salir del núcleo hacia afuera. Y para eso tiene que transcribirse. Ocurre un proceso que se llama transcripción. Hay dos términos que tienen que grabar hoy día: transcripción y traducción. La transcripción es como si fuera una copia en otro, ¿no? Una copia, ¿no? Una copia. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una hoja, lo ponen a la fotocopiadora, sí que tienen ese mecanismo, y tiene que salir otra hoja. Es una copia una de otra, pero no es la misma hoja, ¿no? Supone que hay una hoja original y la otra es la fotocopia. Entonces se transcribe. Transcripción, no traducción, transcripción nada más, ¿no? Copia, como dice copia y pega, ¿no? Hay una de origen y uno que es el nuevo. Muy bien. Entonces, como decíamos, el ADN no puede salir del núcleo, ¿no? Porque por la misma naturaleza dice ácido, ¿qué más? ¿Ácido qué? ¿Qué es el ADN? Desoxirribonucleico. Ácido, como dice la palabra ácido, no va a ser que le pregunten ¿y qué pH tiene la molécula ADN? Y ustedes no creo que fallen, ¿no? ¿Qué pH tiene? ¿Ácido, básico o neutro? Básico. ¿Básico? Ácido. ¿Ya? Es como si le estuvieran diciendo ¿qué color es el caballo blanco de San Martín? ¿Qué color es el caballo? Blanco. Blanco. Y es igualito el término ácido desoxirribonucleico. ¿Qué naturaleza tendrá? ¿Qué pH tendrá? Mira la palabra, ¿no? Ácido desoxirribonucleico. ¿Qué pH tendrá? Ácido, básico, neutro. Es igualito que la pregunta del caballo blanco de San Martín, ¿no? ¿O no? Ácido, perfecto. Ácido, el pH del núcleo también es ácido. Esa sustancia, esa molécula es ácida. Y como ácida, esa molécula solamente vive a ese pH, no puede salir fuera del núcleo, jamás va a salir. Entonces tiene que transcribirse, tiene que fotocopiarse, en otras palabras, pero la palabra es transcripción. ¿En dónde? En el ARN. Y de ahí vamos a fortalecer las otras alternativas. Hay diferentes tipos de ARN. ¿Qué tipo de ARN recuerdan? ¿Alguien recuerda algún tipo El mensajero, el de transporte y el... Muy bien, mensajero, transporte. ¿Y el otro? Ribosomal. Ribosomal. Muy bien. Edgar, corrige tu Profesora, respuesta, ¿cuál es ¿ya? el que tiene forma de hoja de trébol? Ahorita lo vas a ver, ahorita lo vas a ver. Muy bien, es otra alternativa también. Estábamos entonces en la transcripción. El ARN que está en el núcleo se llama ARN mensajero. ¿Qué quiere decir? Que el ADN se ha transcrito en el ARN mensajero. Y el ARN mensajero es el que va a salir y va a llevar la información hacia los ribosomas, ¿ya? Y ahorita vamos a ver los ADNs que dice en el momento, ahí en la gráfica lo voy a dar, queda de pregunta a resolver ahorita mismo. Muy bien, vamos viendo ya, y de ahí llega para que se traduzcan las proteínas. Entonces, ¿dónde se origina, en la pregunta acá, en dónde se originan las proteínas? ¿Dónde se origina? Ya me dijeron en los ribosomas. Y el proceso se llama la síntesis de proteínas. Muy bien. Otra importancia acá de las proteínas, y otra posible pregunta que la vamos a repetir otra vez, es sobre las proteínas. Hay proteínas que tienen función hormonal. Una de las proteínas es la que están viendo acá, de la insulina. La insulina. ¿Sí saben la insulina, no? ¿Para qué utilizan la insulina? Para los diabéticos, profesora. Para los diabéticos. Claro, la glucosa, profesora, pues. Para que los ayude a absorber la glucosa o los carbohidratos, ¿no? Catabolizar la glucosa. Claro, lo ayuda a capturar, regula la glucosa, o sea, la insulina. Esa insulina, no se olviden, es una alternativa, también está en las preguntas. ¿Qué los dice? ¿Cuáles son las proteínas de naturaleza proteica? Las que diré, las hormonas de naturaleza proteica, ¿ya? Eso no se olviden. Bueno, ya hemos visto que las proteínas, y eso tampoco es lógico pensar que no se pueden olvidar,
está en la carne, ¿no? En la carne, en todo lo que es músculos, carne, esto tiene naturaleza proteica. Y también se encuentra se utiliza bastante para el transporte de los gases. ¿Cuál es esa proteína que interviene en el transporte del oxígeno? ¿Cuál es la proteína que interviene en el transporte del oxígeno? ¿Cuál es la proteína que interviene en el transporte del oxígeno? ¿Recuerdan? ¿Cuál es esa proteína que...? La hemoglobina, muy bien, la hemoglobina. La hemoglobina, dice hemo por tener el grupo en, hemoglobina, listo. Y la hemoglobina también se le dice cromoproteína también, ¿no? Cromoproteína, cromocolor, ¿no? Son las proteínas que van a dar color a la sangre, cromoproteína. Muy bien, hablando entonces de otra pregunta que lo puede venir acá, es sobre el enlace y la estructura, ¿no? Aquí tenemos el aminoácido, aquí tenemos el aminoácido, la estructura del aminoácido de las proteínas. Está compuesto especialmente de dos grupos que no puede cambiarse porque eso es pues la base, ¿no? La base, que no es cambiable en todos los aminoácidos. Tenemos 20 aminoácidos. En cada uno de los aminoácidos tiene esta estructura. Y esos grupos que no se pueden cambiar, ¿cuáles son? Que tienen que estar ahí y que no son cambiables, que no son variables. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Qué dice criptohemoglobina? Ya. ¿Cuáles son esos grupos? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? ¿Cuáles son los grupos que no se varía en la estructura del aminoácido? Que no varían. ¿Cuáles son esos grupos? Que no varía. O sea, un aminoácido se compone de una estructura y en esa estructura hay grupos funcionales que no se va a cambiar, solamente se cambia una parte de ella para dar lugar a los diferentes tipos de aminoácidos. Todos los aminoácidos tienen una estructura definida. ¿Cuáles son esos grupos que no varían? ¿Cuál creen ustedes que sean los grupos que no varían? Viendo acá ustedes, no sé si están viendo conmigo, la estructura de un aminoácido. Aquí están viendo la estructura de un aminoácido. Aquí. Grupo amino, muy bien, Jorge. El grupo amino, y el de acá sería el grupo, ¿cómo se llama este grupo de acá? Carboxilo o ácido. Grupo carboxilo o grupo ácido o grupo carboxilo. Muy bien. Entonces tienen ustedes estos grupos, no van a variar. Otro más. Y las alternativas los viene cuál es el que varía. Entonces, lo que va a variar es este R, que es la cadena lateral, esta R. Esta R se puede reemplazar por cualquier tipo de aminoácido que está ahí, de los 20 aminoácidos que ustedes tienen en la tabla. De los 20 aminoácidos, ¿no? Acá hay 20 aminoácidos. En esta tabla de los 20 aminoácidos, cualquiera de ellos se puede colocar en la cadena y de acuerdo a eso tome el nombre del aminoácido, cualquiera en la cadena R, eso es lo que puede cambiar. ¿Se cambia con quién? Con cualquiera de estos aminoácidos, puede ser aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales, ¿no? Los aminoácidos no esenciales son los aminoácidos que pueden ser sintetizados por el ser humano. Por eso, en cambio, los aminoácidos esenciales son los que tienes que tomar en tus alimentos. Estos aminoácidos, aquí les viene una pregunta también sobre la glicina. ¿Cuál es el aminoácido más simple? Ahí vienen la glicina como el aminoácido más simple de todos ellos. Luego, tienen que revisar también cuáles son los aminoácidos azufrados, ¿no? Los que tienen azufre, como la cisteína, por ejemplo, ¿no? Tiene azufre. Eso no olviden de revisar, que eso es importante para que ustedes puedan fijar bien sus respuestas. La otra pregunta que tienen es sobre el enlace peptídico. El enlace peptídico, como hemos visto, se forma cuando se une un aminoácido con otro aminoácido. Se forma enlace. La pregunta que nos viene es, el primer aminoácido con el siguiente aminoácido se unen a través del grupo amino del primero y el segundo, ¿cierto? O se une entre el grupo carboxilo y el grupo carboxilo del otro aminoácido, o se une entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Esas alternativas son posibles de venir para el caso de la estructura de los aminoácidos. Ustedes están viendo acá un aminoácido. Esta parte es el grupo amino y esta parte es el grupo
carboxilo el grupo ácido. Este es el otro aminoácido. Aquí tienen el grupo amino y aquí tienen el grupo carboxilo. Y aquí estamos viendo la unión que se da entre los dos aminoácidos. Entonces, ¿entre qué y qué se está dando esta unión? ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué grupo del primer? Grupo amino y grupo carboxilo. Ah, muy bien. Entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo del otro aminoácido. Esa es una respuesta que se puede dar a la estructura del aminoácido. Entonces, para que se unan dos aminoácidos, se unen a través de su grupo ácido o carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del otro aminoácido, para poder dar la unión y poder, ¿cómo se llama? Formarse el enlace peptídico. Acá hay otra pregunta también que les hacen y que les he visto en las alternativas, es sobre la producción de una molécula de agua. Cuando se unen dos aminoácidos, produce una molécula de agua. Y cuando se une otra molécula más, o sea, tres aminoácidos se unen, ¿cuántas moléculas creen que se eliminan? Vuelvo a repetir, cuando se une un aminoácido con otro aminoácido, se elimina una molécula de agua. Y si se une otro aminoácido más, ¿cuántas moléculas de agua va a salir? 2. 2. ¿Y si es 4? 4. ¿Si es 4, 4? A ver, otra vez, razonamiento lógico. 3. 3, ¿no? A ver, 3 será, si se une 2 moléculas, sale una. Y si se une 3 moléculas, ¿sale cuántas moléculas de agua? Salen 2. 2. Y si se une 5, ¿cuántas moléculas de agua creen que sale? 4. 4. Y si se une, porque ustedes saben que las proteínas no están constituidas de 4 o 5 moléculas, sino son cadenas polipeptídicas, son más de 50. Y si se une 100 moléculas de 100 aminoácidos, ¿cuántas moléculas de agua va a salir? 99. 99. Así es como deben razonar para contestar aquí la respuesta que debe ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque las proteínas son polipéptidos, son cadenas largas. Cuando hablamos de una proteína, estamos hablando de una cadena que tiene más de 50 aminoácidos, o sea, es bastante. Entonces, las alternativas ahí solamente para que fijen acá las respuestas es acordarse de cómo se hace el enlace peptídico, cómo se hace el enlace peptídico, ¿no? Entonces, ahí ya tienen para contestar muy bien las alternativas que así les pongan 1.000.000, ustedes tienen que restar 1 nada más. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien. Y la pregunta que nos dio su compañero acá mismo va a verlo. Ya vamos avanzando. A ver, a traer acá. En esta imagen tienen ustedes la síntesis de las proteínas. Y acá tienen lo que han estado comentando hace un momento conmigo sobre el ADN. El ADN se transcribe en el ARN mensajero, acá hemos estado viendo, y el ARN mensajero es el que sale, y si están viendo, el ARN mensajero es lineal, es una línea, es lineal, ¿ya? Sale fuera y se va al ribosoma, ¿no? Para aprovechar la imagen, se va al ribosoma. Aquí está el ARN mensajero, ¿ya? Y entonces, quien trae los aminoácidos que están en el citoplasma es el ARN transferencia, como estamos viendo acá. Y se dan cuenta, este ARN transferencia no es lineal, tiene una forma, como dice, forma de trébol, ¿no? ¿O qué forma más le dicen? Forma de trébol, o también algunos libros dicen forma de horquilla o trébol, ¿ya? Y ahí es donde su compañero dijo, ¿quién tiene forma? No sé, la pregunta que me hicieron hace un rato, ¿te acuerdas? ¿Quién está por ahí? Alguien estaba interesado en la forma. Acá, profesor, ya le dije. Y ya, entonces estaba diciéndome del ARN de transferencia, ¿no? Me decía, si quién tiene la forma de trébol, creo me dijiste, ¿no? Sí, de hoja de trébol. Perfecto, esa es una alternativa por si acaso de una pregunta y de alto nivel, ¿no? Porque es de otras universidades también los han preguntado, no solamente la San Martín. Entonces, es forma de trébol o forma de horquilla, también pónganlo ahí, forma de horquilla. Así es el de acá, el que va tomando los aminoácidos y lo va llevando hacia el ribosoma para que se forme la proteína, eso no se olvide. Este es en cuanto a la síntesis de proteína y a la pregunta y respuesta que estaba diciendo su compañero, interesante para poder ampliar la Profesor, entonces, el ribosoma, el ARN de transferencia es forma de trébol o horquilla, ¿no?
Ay, excelente. ¿Ya lo viste en la imagen, Siri? ¿La has visto en la imagen? No logro identificar en la imagen cuál es el que tiene esa Ve, forma. aquí ve, mira, acá ve. ¿Me estás viendo el puntero? Sí, profesora. Parece Ahí una, se una ve. pibeta. Ahí está, perfecto. Mira, y mira el ARN mensajero acá, ven. Es una línea, ¿no? Es lineal. Bien. Y este de acá está enrollado como si fuera una horquilla o como si fuera forma de trébol, aquí ven. No sé si lo estás viendo, la imagen. ¿Lo ves? No lo ves, o lo amplío más. Sí, profesora. Y ya, muy bien. Acuérdense de que es importante que la información le lleven a través de imagen, de texto. Aquí vale todo, con tal que se acuerden. No se comparan lo que ustedes quieran, pero lo importante es no se olviden, ¿no? No se olviden. Aquí están en una lucha de que el cerebro capture la mayor cantidad de información, ya sea con imágenes, o sea con... Importante que al final no fallen, no fallen, ¿ya? Listo, vamos Profesora, entonces a... Dime. profesora, entonces el ribosomático tendría forma globular. Ese está dentro de dentro El del ARN. ribosoma. Ajá. Dentro del ribosoma. ¿Ya? Y eso, acá no le ve la figura. Ojalá que Entonces por más eso allá lleva le el nombre figura. de eso. Ajá, porque ¿por qué de ribosomal? Porque está dentro del ribosoma. Está dentro del ribosoma, ¿no? Dentro del ribosoma. Bien, perfecto, pero muy buenas preguntas a su compañero. Excelente para poder explayarse un poquito más. Vamos entonces a las preguntas en cuanto a las funciones que tienen las proteínas. Y una función que no se van a olvidar seguramente porque estamos en esa época ahorita de formar anticuerpos, ¿no? Una de las funciones es de defensa, ¿no? De defensa. ¿Y por qué de defensa? Porque constituyen los anticuerpos. Como están viendo acá en una reacción inmunológica, acá hay un anticuerpo y por lo tanto, ¿cuándo se forman los anticuerpos? Cuando en el organismo hay una sustancia extraña, llámese por ejemplo el coronavirus, ¿no? El coronavirus, una sustancia extraña, una bacteria, que se denomina antígeno, el antígeno. No voy a venir que el antígeno no es que tenga naturaleza proteica, sino el antígeno puede ser una bacteria o un hongo o un coronavirus, ¿no? Cualquiera. Entonces, en tu organismo, si está preparado con los aminoácidos necesarios, rápidamente se forman los anticuerpos. Y los anticuerpos son los que luchan, no hay una reacción antígeno-anticuerpo para poder eliminar al antígeno. Lo que se quiere es eliminar al antígeno. Y eso es lo que viene ahora en la vacuna, ¿no? En la vacuna te viene un antígeno, una sustancia extraña, se puede decir un fragmento de ADN, porque la constitución del coronavirus en su estructura tiene ADN. Entonces, en la vacuna te está viniendo una parte del ADN, no todo, porque te causaría daño, ¿no? Eso es una parte nada más. Y ingresa a tu organismo y tu organismo hace anticuerpos. ¿Y qué naturaleza tienen los anticuerpos? Atenuado entra. Claro, cuando se trata que sea atenuado es cuando el organismo está entero y no te hace daño. Pero en el caso de algunas vacunas lo hacen de un fragmento de ADN, de un fragmento de ADN. Y ese fragmento de ADN, en caso del coronavirus, pues ingresa en la vacuna y ahí te hace tus anticuerpos. Muy bien, entonces esta es la función de defensa que no podemos olvidarnos, más que estamos en esa época de la formación de anticuerpos. Los anticuerpos son los que son de naturaleza proteica, ¿no? Y ahí vemos en los resultados, si algunos han visto resultados, no creo que todo, dentro de los 50 jóvenes que están acá, imagino que alguno ha visto algunos resultados, ¿no? Ahí ve IgM, IgG, ¿no? IgM y IgG. Esos son los anticuerpos que se están midiendo en la sangre, ¿no? Que son las globulinas. IgM, IgG, así dan los resultados, ¿no? Esa es la cantidad de IgM o IgG, que son nuestros anticuerpos que están midiéndose y se dan en los resultados del COVID, ¿no? Del COVID, especialmente el análisis molecular que están dando. Bien, entonces no nos olvidemos de eso. Otra función importante que tiene las proteínas es en la contracción muscular, o también llamado en la locomoción, en lo caminar, que son dos proteínas importantes. ¿Cuáles son esas proteínas que intervienen en la locomoción o en la contracción muscular, ¿no? Para estirar pues un brazo y luego contraer el brazo. ¿Cómo se llaman esas? Muy bien, ahí está Rodrigo muy activo. Gracias, Rodrigo. Actina y la miosina, ¿no? No hay que olvidarnos, la actina Profesora, y la es la que se miosina. encarga de permitir que el músculo se expanda, ¿no? Excelente. Y ahí está la actina primero en estiramiento y luego en Miosina. la contracción.
La actina y la miosina, eso también es pregunta clásica y que no pueden fallar ninguna ahí. Ese es especialmente tipo de proteínas y está en el núcleo, ¿no? Está en los músculos, en los músculos. La actina y la miosina. Muy bien, Rodrigo. Bien, entonces ahí tenemos esas propiedades. También tiene una función energética. Este cuadro no debe salir de su cerebro, especialmente para la comparación, ¿no? En la función energética, ya que estamos terminando las moléculas que dan de energía al cuerpo, hemos hablado de los carbohidratos, redondeando 4 kilocalorías por gramo, los lípidos 9 y las proteínas 4. Tanto los carbohidratos y los lípidos es igual, lo que da más energía son los lípidos. La diferencia es clara, ¿no? Hemos dicho que los carbohidratos es una energía inmediata, ¿no? Es como ustedes, por ejemplo, de acá salen cansados y van a ir a comer algo, ¿no? Y rápidamente van a tener energía, rápidamente se van a estabilizar y van a seguir tranquilos, ¿no? O en el caso de los que no han tomado desayuno, al toque van a tomar algo con dulce, un pan, y los va a elevar. En cambio, los lípidos es una energía de reserva, igual que las proteínas. Cuando ya se te acabe los lípidos y todo eso, se da cuenta en las películas cuando han visto las personas que están, por ejemplo, o caen en algún barranco y no pueden salir y están, pues no hay alimentos, no hay nada. Entonces, primero lo que utilizas es tu reserva, tus lípidos, y luego ya tus proteínas, los músculos las proteínas comienzan a convertirse en energía, y ahí comienza uno pues ya lo último de la etapa que uno tiene, es una energía que generalmente no lo utilizamos en caso de las proteínas, no solamente ante casos de inanición o casos que no tienes ya de dónde tener energía, ¿no? Y ha pasado muchos días. Muy bien, yo soy profesora, yo veo azul, profesora, no desayuno. Ah, muy bien, ve azul, ve azul. No, tienes razón, ¿no? Si no tomas desayuno es más lógico que te falte tus carbohidratos, ¿no? Pero si sigues así todo el día, lo que va a salir es los depósitos ya de los carbohidratos, porque si no tienes nada ya de alimento, acaso los carbohidratos, que es inmediata la energía, comienza a metabolizarse lo que es los lípidos de reserva. Y si pasa semanas, recién las proteínas salen al encuentro, ¿no? Y así es como funciona. Eso no se olviden que es importante y las cantidades que va a dar. Muy bien. Las hormonas de naturaleza proteica, no se olviden, las hormonas, la insulina, la oxitocina y la prolactina. Eso también es una pregunta que está en las alternativas, que está con sus alternativas en las prácticas. ¿Qué nos puede venir en relación a la estructura? Aquí hay una idea. ¿Cómo lo estudio la estructura de las proteínas? Primero vamos al ejemplo. Ahora vamos al ejemplo clásico. En toda práctica, la hacen en el colegio, pero si no lo han hecho, imagínense porque es algo del contexto. Ustedes tienen albúmina de huevo, y si lo conocen, el albúmina de huevo, y encima le van a poner ácido. ¿Qué creen que ocurra? La albúmina es una proteína, ¿no? Y la ovoalbúmina, si es de un huevo, se llama ovoalbúmina. Si lo ponen ácido, por ejemplo, parten un limón y lo ponen en un juguito, ¿qué pasa? A ver, ¿qué creen? ¿Qué es lo que pasa? Ahí van a aprender 3 respuestas que van a tener para su bagaje, para que contesten. ¿Cómo se llama? ¿Qué pasa? A ver, con sus palabras nada más. ¿Qué pasa cuando ustedes ponen las gotas de limón a la albúmina? ¿Qué creen que pasa? ¿No pasa nada? ¿Se queda igualito? ¿O lo afecta? ¿No lo afecta? ¿Cómo se verá? A ver, ¿qué me dicen? Cambia su estructura, o sea, como que se parte, ¿no? Se quiebra. Como se parte. Esas palabras, muy bien, como lo he dicho con sus propias palabras, y eso lo van a transformar en una respuesta clara, ¿no? Clara y contundente ahí, que está en todas las alternativas, que es una respuesta que ustedes no pueden fallar. Como dice su compañero, el ácido hace que esa proteína se corte, dice, ¿no? Se corte, se rompa, ¿no? ¿Y cómo se ve más o menos, por ejemplo, también cuando ponen ácido a la leche, por ejemplo? ¿Qué pasa? Sí, así blanquito todo, ¿qué pasa ahí? Se endurece. Se corta también. Se corta. Muy bien. De ahora en adelante, para las alternativas le van a cambiar ese término, ¿no? Ese término ya lo van a cambiar por otro término más apropiado y que esté en las alternativas.
ese proceso se llama desnaturalización, ¿no? Se llama la desnaturalización de las proteínas, así se llama, desnaturalización. Eso no se olvide. No es una propiedad. ¿Cuál? ¿Y la coagulación? También es otro, es lo contrario, ¿no? Coagular es otra cosa, y este de acá es desnaturalizar por los efectos, por ejemplo, del pH, de la temperatura, ¿no? Y ahí van a ver que Ahora, todas las... Dime. Disculpe, las proteínas son de fácil desnaturalización, ¿verdad? Sí, ¿con qué se va a desnaturalizar? Con cambio de pH, con cambio de temperatura, ¿no? Por ejemplo, esos dos factores que los vienen en las alternativas son muy importantes. Cada proteína tiene su temperatura óptima y su pH óptimo en la que ellas pueden trabajar. Si no, por eso dicen, no hiervas mucho, no, si lo quemas ya no sirve. ¿Por qué? Porque las proteínas son muy lábiles, actúan con un pH y una temperatura óptima. Y ahí que nos vienen las preguntas sobre esos factores que actúan sobre las proteínas. La temperatura y el pH óptimo son importantes para el funcionamiento de una proteína, ¿ya? Eso es para las respuestas que ustedes pueden dar sobre esa parte. Entonces, estamos hablando de la desnaturalización. Si la proteína, una proteína, generalmente, como por ejemplo, hablando de la inmunoglobulina, de la queratina, que son proteínas cuaternarias, que son proteínas que están muy enrolladas, ¿no? Estas proteínas, que en el caso de la albúmina también, cuando ustedes, por ejemplo, le decía que lo ponen una gota de limón y se desnaturaliza, o en otras palabras comunes que nosotros decimos en las casas, se corta, ya se cortó, decimos, ¿no? Porque ya se ve como si fuera hilitos pequeños. Estos hilitos pequeños vienen a ser la fibra, viene a ser la estructura primaria de la proteína, la estructura primaria de la proteína. ¿Y qué se ve en la estructura primaria para que ustedes marquen en su alternativa? Se ve los aminoácidos uno a continuación de otro. Y también, ¿qué es lo que ven? El enlace peptídico. El enlace peptídico. No se olviden, para marcar el estado de la proteína en estructura primaria, se ve los aminoácidos uno a continuación de otro y se ve el enlace peptídico, en esas fibras que vemos en lo que estábamos diciendo sobre el experimento imaginario. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, si vamos a ver acá, lo levanto un poquito este de acá, aquí vemos estructura primaria, cuando la cadena polipeptídica o la proteína se ve toda su secuencia y los aminoácidos uno a continuación de otro y el enlace peptídico. Ese es para esta estructura primaria. ¿Qué pasa cuando ya se convierte en estructura terciaria? Esta misma fibra se comienza a plegar. La cadena base se comienza a plegar, pero ¿por qué se pliega? Debido a fuerzas débiles como es los puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno hacen que esta cadena se comience a plegar. Y puede ser en forma de hélice, ¿no? Como la que están viendo, o lo que está acá es una forma de hélice, o puede ser también como hoja plegada, como lo ven acá en la parte inferior. Y esa hoja plegada la hablamos de tipo alfa, cuando es hélice, y cuando es hoja plegada le dicen beta. Entonces, cuando en la alternativa encuentren puentes de azufre, eso que se ha formado, ¿o de dónde se ha formado? En la estructura secundaria. Así es como se ha vuelto, ¿ya? Luego, esta misma hoja, esta misma hélice ya plegada, en una parte a través de los enlaces puentes de hidrógeno, se comienzan a replegar más, ¿no? A enrollarse más. Al enrollarse más, estos se enrollan más gracias al enlace disulfuro. Los enlaces disulfuro se forman entre dos aminoácidos azufrados. Esos aminoácidos, ese enlace disulfuro es mucho más fuerte y comienza a plegarle más. Y acá vemos, si ustedes ven, ¿están viendo esta estructura terciaria? ¿Sí lo ven o no lo ven? La estructura terciaria acá. ¿Lo ven? ¿Qué dice Lenin, Jorge? Sí, Miss. Y ya. Sí, profesora. Perfecto. Están viendo que esta es una fibra, esta fibra se está plegando más, se plega más, pues está plegando más, enrollando más, en otras palabras. ¿Por qué? Por el enlace disulfuro. Cuando me hablen de estructura terciaria, estoy hablando
en la presencia de enlaces disulfuro, enlaces más fuertes. ¿Y qué es un enlace disulfuro? Es el enlace formado por el azufre de un aminoácido y el azufre de otro aminoácido. Se unen y forman el enlace disulfuro. Es un enlace más fuerte. ¿En dónde aparece el enlace disulfuro? ¿En qué momento aparece el enlace disulfuro? ¿En qué estructura? ¿Primaria, secundaria o terciaria? ¿Qué dirían ustedes? El enlace disulfuro, ¿en qué estructura aparece? ¿En la primaria, en la secundaria o en la terciaria? En la terciaria. Perfecto. Entonces, si lo dicen en la primaria, ¿qué van a decir en la primaria? Van a decir, se observa los aminoácidos, ahí está en la alternativa, ¿no? Los aminoácidos y enlace peptídico. En la estructura secundaria, ¿qué aparece? Aparecen los puentes de hidrógeno. En la estructura terciaria, ¿qué aparece? Los enlaces disulfuro. Y algo más, acá en el enlace, en esta estructura ya se puede saber si la proteína va a ser filamentosa o va a ser globular. Entonces se habla de una estructura tridimensional. Si encuentran el término tridimensional, se refiere a la estructura terciaria. Algunas proteínas se quedan en estructura terciaria, así como está. Algunas proteínas se quedan en estructura terciaria, como la que están viendo acá. Bien, pero ahí nomás no queda. Hay proteínas donde se unen varias cadenas polipeptídicas. Esta es una cadena polipeptídica. Acá han visto, es una cadena polipeptídica. Acá se está plegando y hasta el fin se queda enrollado en la estructura terciaria. Esto se llama cadenas peptídicas. En la estructura cuaternaria, estas proteínas ya no están formadas de una sola cadena peptídica, sino de varias. Si ustedes ven acá, hay 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué digo 4? Porque acá ven un redondito, es el grupo M. El grupo, ¿por qué? De la hemoglobina, seguramente, el ejemplo de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina está formado por 4 cadenas polipeptídicas. Esas 4 cadenas polipeptídicas, cuando ya están en la proteína cuaternaria, se les dice protómeros. En buen decir, este es un protómero. Un protómero, 2 protómeros, 3 protómeros y 4 protómeros. Los protómeros, en otras palabras, son cadenas polipeptídicas. Cuando están formando la estructura cuaternaria, se le denomina protómeros. Así está acá en su guía. Lo que está acá arriba, yo me ciño a la guía que tienen para prepararles en base a la guía. Acá dice protómeros. Y en el caso de que estos protómeros son menos de 10, se les dice oligómeros. Bueno, ahí están 2 términos, protómeros. Entonces, estos protómeros, ¿dónde va a aparecer? En la estructura cuaternaria. Y está constituido, pues, de varias cadenas. Esa cadena polipeptídica, cuando ya está en la cuaternaria, se les dice protómeros. Ahí están los protómeros, que vienen a ser los polímeros. Entonces, ya tienen las alternativas de la respuesta sobre la estructura de las proteínas. No es nada del otro mundo, solamente acuérdense, y en su guía está ahí, está todavía resaltado. No sé si lo ven ahí resaltado, ¿no? De cada una de las estructuras está resaltado que se deben acordar. En cuanto a la estructura cuaternaria, también, ¿cuáles son las proteínas que tienen estructura cuaternaria? A ver, ¿cuáles son las proteínas que tienen estructura cuaternaria? Eso no hay que olvidarse. ¿Cuáles son las proteínas? A ver, eso también lo manejan también en su guía. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice? Colágeno, perfecto. El colágeno, ¿no? Que ahora todos se inyectan colágeno, ¿no? La queratina, ¿dónde se encuentra la queratina? En el cabello. En el cabello y en las uñas. Eso no se olviden, ¿ya? Y ahí tienen también las inmunoglobulinas que estábamos hablando, ¿se acuerdan? Las inmunoglobulinas. Listo. Y algunas enzimas. Muy bien, ¿alguna pregunta acá? ¿No entendieron? ¿Entendieron? ¿Qué me dicen? Deme ánimo, Edgar. ¿Qué dice Lenin? ¿Entendió o no entendió las estructuras y qué es lo que alternativa los puede marcar acá en la estructura de la proteína? Porque eso a algunos les hace más difícil. Todo bien, muy bien, Edgar. Gracias, muy bien. Lenin, seguimos entonces, ¿ya? Entonces ya tienen ustedes las posibles preguntas y respuestas sobre la estructura de las proteínas. Ya eso no creo que se olviden, es un campo muy importante y los que van a postular a medicina o a ciencias acá, a ecología, o lo que va a hacer a sanitaria o ingeniería ambiental, todos llevan esto al inicio, ¿no? Su biología básica y luego van avanzando con eso.
Ahí tienen la base para que ustedes puedan, porque cuando tú entiendes y luego tú vas a leer, te hace más fluido, pero cuando tú a veces no tienes la base, cuando tú lees te aburre porque a veces hay muchos términos que no comprendes y eso muchas veces dificulta el aprendizaje, ¿no? Y fastidia a los que queremos estudiar. Bien, entonces ya estamos ahí. Vamos entonces a otra pregunta que les viene acá. Hay proteínas conjugadas y proteínas simples, eso no se olviden. Proteínas conjugadas y proteínas. ¿Cuándo dice que son simples? Por ejemplo, hay proteínas que al hidrolizarlo o al romperlo sus enlaces solamente nos dan aminoácidos nada más, ¿no? Porque se dan cuenta que ustedes conocen hasta ahorita desde que venimos viendo las diapositivas a la insulina y por ejemplo, la hemoglobina. Y recuerden que la hemoglobina está formado por polímeros o por cadenas de polipéptidos y en medio tiene grupos N. ¿Y qué hay dentro del grupo N? A ver, capaz estoy hablando en otro idioma. ¿Qué tenemos en el grupo N? A ver, en el caso de la hemoglobina, ¿qué hay dentro del grupo N? ¿Se acuerdan? ¿Qué hay dentro del grupo N? Sí, pero ¿qué hay dentro del grupo N? De la hemoglobina, eso no se olviden, la hemoglobina está compuesto por grupos M, 4 grupos M, H, E, M, N, grupo M. ¿Qué hay dentro? ¿Qué bioelemento tiene? ¿Recuerdan? ¿Qué bioelemento? Hierro. Muy bien. Entonces, si la hemoglobina tiene hierro y ante la hidrólisis, ¿saben qué es hidrólisis, no? Un rompimiento de enlaces, con agua, ¿no? Con agua. Entonces, cuando se le rompen los enlaces a la hemoglobina, va a dar una parte que es la proteína y otra parte que va a ser el hierro. Se supone que si es una molécula, va a dar los polipéptidos y nos va a dar al costado los M. Cuando sucede eso, decimos que es una proteína conjugada, que no solamente está constituida de polipéptidos, sino también de otra sustancia, en el caso de la hemoglobina, es del hierro. El hierro es un ejemplo la hemoglobina es un ejemplo de proteína conjugada, igual que por ejemplo la mioglobina, ¿no? Que se encuentra en el músculo, o los citocromos que se encuentran en las mitocondrias, Entonces ya tienen ustedes simple. En cuanto de simple, los viene, ¿cuál es la proteína la proteína simple, ¿no? La que nos da solamente aminoácidos. Ahí tenemos, como dijo su compañero, veo arriba, pone el colágeno y la insulina. Son dos proteínas simples. ¿Por qué son simples? Porque ante la hidrólisis solamente nos va a dar aminoácidos. ¿Y por qué y el otro término es proteína conjugada? ¿Por qué conjugada? Porque no solamente nos va a dar polipéptidos o aminoácidos, sino nos va a dar otra componente más que son, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, el hierro, ¿no? El hierro. Entonces ya tenemos esas respuestas fijas y hay que repasar bastante sobre, según su forma, cuáles son las que tienen forma fibrosa, cuáles que tienen forma globular y las que tienen forma mixta. Eso también está en su texto, que lo pueden revisar. Vamos avanzando en el ARN y ADN. Me decías algo, Jorge, me dijiste colágeno, ¿en qué sentido tiene composición simple? Muy bien, simple, ya, Jorge, simple es porque al hidrolizarle solamente va a dar aminoácidos. Y lo que te puede venir es quiénes son. Ya hemos hablado de la insulina, que es una de las clásicas en las preguntas en esta parte. Ya, Jorge. Ahora, entonces vamos viendo, pasamos, si no hubiera una pregunta, ¿alguien quiere preguntar algo o seguimos a los ácidos nucleicos? Seguimos con los ácidos nucleicos. Bien, a ver, hasta ahí. Ahí, ¿qué me dicen? ¿Seguimos ácidos nucleicos? ¿Hay alguna pregunta más? 50 jóvenes, 49, ¿no? 49. A ver, ¿hay alguna pregunta ahí o continuamos con los ácidos nucleicos? Continúa, Miss. Perfecto. Siguiente pregunta. Aquí hay alternativas para varias preguntas y justo en la práctica también tenemos ahí. Precisemos, ¿cuál es la diferencia entre el ADN y ARN? Ya sabemos que son los ácidos nucleicos. ¿Cuál es la diferencia entre el ADN y el ARN? A ver, comenzamos. No me hablen, comiencen. Una diferencia. Sí, profesora, que uno tiene uracilo, otro tinina. Una diferencia, como dice su compañero, está en las bases nitrogenadas, ¿no? Hay una base que es exclusiva para el ARN. ¿Cuál es? El uracilo. El uracilo. Y para el ADN, la timina. Esa pregunta
con esa respuesta imposible de fallar, ¿no? No se puede fallar más, porque ese es, y no es que, y lo vuelvan a repetir, y muchos a veces no precisamos. Ya está claro, una de ellas, una diferencia es a nivel de las bases nitrogenadas. Hablamos de uracilo en ARN y de timina en ADN. Otra diferencia. Muy bien, Jorge dice el azúcar. A ver, ¿cómo así? ¿Cuál es la diferencia entre el azúcar? A ver, Jorge. Hoy está con, creo que está con chat nada más. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los azúcares? ¿Cómo se llama el azúcar que está en el ARN? Ribosa. Ribosa, muy bien. Y la que está en el ADN es la Desoxirribosa. desoxirribosa. ¿Cuál de las dos le falta un oxígeno? ¿A quién le falta? ¿A la ribosa o a la desoxirribosa? A la ribosa. Es otra pregunta también ahí, ¿no? La desoxirribosa tiene un oxígeno menos, ¿no? Porque si ustedes ponen la fórmula global de la ribosa sería CN, a ver si me lo ponen por ahí, para luego hacer una pregunta, CN, H2N y ON, ¿verdad? ¿Sí o no? CN, H2N y ON. Si la C es 5, ¿el H cuánto sería? A ver, tienen su lapicero al lado. C, carbono CN, El H sería H2N. 10, el doble. Pues. Ah, muy bien, sería el doble. ¿Y los oxígenos? ¿Cuánto sería? 5, muy bien. Sería CnH2nOn. No, si carbono es 5, el O también es 5, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Qué dice? A ver, ¿sí entendieron? La fórmula global de los carbohidratos, CnH2nOn. Si la N, estamos hablando de la ribosa, tiene 5 carbonos, ¿cuántos oxígenos tendría? 5. 5. La fórmula es CnH2n y ON. Listo. Si uno tiene eso, y va a ver acá, hay una pregunta sobre ello donde les dicen a quién le falta el oxígeno y por lo tanto tendría menos un oxígeno. Si la ribosa tiene 5 oxígenos, aquí la desoxirribosa tendría solamente 4 oxígenos. Esa es otra respuesta de la pregunta sobre la diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa, en que la desoxi tiene un oxígeno menos, o sea, tendría 4 nada más, y la ribosa tiene 5. Listo. Y supone que hidrógenos tiene 10 y carbonos tiene 5. Eso no va a cambiar. Entonces, tienen a ese nivel la pregunta sobre la desoxi y la ribosa. Ya ven la diferencia. Ya tenemos dos diferencias. Falta 2 diferencias más que están en el gráfico. ¿Cuál es? La función. Muy bien. ¿Qué función tiene el ADN? El ADN almacena información. Muy bien, ahí tenemos la información genética de los caracteres de cómo va a ser el ser vivo, ¿no? ¿Y el ARN qué función tiene? Se encarga de transmitir las órdenes de la célula al resto del núcleo hacia el resto de la célula. Muy bien. Profesora, también podría ser que lleva la información del ADN hacia el citoplasma para sintetizar a las proteínas. Muy bien. Y me quedo también con lo que dice al final su compañero, porque hay una alternativa así de eso. El ARN participa en la síntesis de proteínas. Es obvio que ya ustedes ya le conocen el proceso que han venido estudiando conmigo, pero cuando ustedes lo ven ahí, en la alternativa dice ADN, está el material genético, está la información, todo lo que ustedes hablan sobre el ADN en cuanto a la información y a toda la información genética que puede tener. Y cuando ponen la alternativa del ARN, he visto la pregunta que lo pone síntesis de proteínas. Entonces, el ARN tiene que ver con la síntesis de proteínas y el ADN con la transmisión de los caracteres de generación en generación. Listo. Ahora sí falta la última. Aquí también está. ¿Cuál es la otra diferencia? ¿Quién se dio cuenta? ¿Cuál es la otra diferencia? ¿Cuál es la otra?
A ver, ahí está en la gráfica. ¿Cuál es la una? Una es mucho de bases nitrogenadas, otro hemos dicho a nivel de la pentosa, de la ribosa y desoxirribosa, otro hemos trabajado a través de la función y falta una. Falta una. Las células, no creo, ¿verdad? ¿Cuál? Por las células, no creo, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, explícate. Ambos tienen células eucariotas, excepto perdón, ambos tienen células eucariotas, pero la ARN tiene también procariotas. Muy bien. Claro. Muy bien. La otra diferencia está en la estructura, en la cadena, como dice Edgar, en la forma de la cadena. La cadena, en el caso del ADN que ven acá, está compuesta de dos fibras, ¿no? Y el ARN es solamente una fibra, ¿no? A este se le dice bicatenario y a este se le dice monocatenario. ADN bicatenario y ADN monocatenario. Eso es importantísimo para las siguientes preguntas que vienen a continuación. Entonces, ustedes tienen acá, este ADN tiene dos cadenas, está unido a través de dos cadenas que especialmente complementarias, cadenas complementarias, unidas a través de sus bases nitrogenadas también, ¿no? Y de los puentes de hidrógeno. Entonces, este ADN, la otra diferencia es que el ADN es bicatenario, que tiene dos cadenas, y el ARN es monocatenario. Muy bien. ¿Y a quién se debe? ¿Y a quién se medita el conocimiento de la estructura del ADN? Es otra alternativa también que tienen que ver por ahí y marcar, ¿no? ¿A quién se debe el conocimiento de la estructura del ADN? James Watson y Francis Crick. Muy bien, y la alternativa está clara, no se olvide. Watson y Crick, ¿no? Premio Nobel, ¿no? Premio Nobel. Esto de acá, esta estructura de que cómo es doble hélice y que cada uno de los peldaños significa la unión de las bases nitrogenadas, eso se debe a Watson y Crick, ¿ya? A Watson y Crick. Muy bien, ya tienen esas respuestas para las preguntas clásicas en el ADN. Continuamos con esas preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre los nucleósidos y los nucleótidos? Ya que en la cadena de ADN se va repitiendo los nucleótidos uno tras otro. Igual que hablábamos en las proteínas, lo que va repitiéndose son los aminoácidos, diferentes tipos de aminoácidos uno tras otro para formar la cadena polipeptídica. Ahora decimos que en estas cadenas se va uniendo los nucleótidos uno con otro. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido? Hay que precisar bien esos términos para no confundirse. A ver, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué me dicen? Muy bien, Jorge Rodrigo, muy bien. ¿Cuál es la diferencia, creen, entre el nucleósido y el nucleótido? Lo que se repite es el nucleótido de una cadena, de una cadena de ADN, ¿no? De ADN o ARN. ¿Cuál es la diferencia? Sabiendo que en cada uno de sus componentes va a tener base nitrogenada, va a tener la pentosa y va a tener el fósforo, ¿no? El grupo fosfato o el fósforo. Bien, ¿cómo diferencia entre, según las imágenes también está claro la diferencia? ¿Qué me dice Rodrigo? ¿Cuál es la diferencia entre un nucleótido y un nucleósido según lo que está viendo ahí en la imagen? A ver, Rodrigo, Jorge. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un nucleósido y un nucleótido según lo que están viendo acá en la imagen? Porque hay una imagen que le está ayudando a entender un poquito más la parte teórica. Ahí, ¿cuál es la diferencia? A ver, fijen ahí su mirada en la imagen, sí están viendo, ¿no? Profesora. Dime, te escucho. De que los nucleósidos están conformados por una pentosa. Ya. Y los nucleótidos... Pentosa, ¿y qué más? Solito pentosa, si fuera una pentosa, ¿con quién se une esa pentosa? El nucleósido el grupo fosfato. Ay, muy bien, ya te escucho. Ya, ¿quién más? Muy bien, ¿quién más?
Los nucleótidos están formados por unidades básicas en los ácidos nucleicos. Y según la imagen que están mirando, ¿sí están mirando esta imagen conmigo? Mira la imagen. ¿Sí están mirando la imagen? Ya. Según esta imagen, ¿cuál es la diferencia? A ver, entre dos imágenes, entre dos figuras acá en esta imagen. Por la P. Por la P, ¿no? Por la P. La P, ¿qué vendría a ser, creen ustedes acá? El fosfato. El fosfato. Esta estructura que ven acá, que estoy señalando que tiene una figura acá, ¿qué creen que sea? ¿La base o la pentosa? ¿La base nitrogenada o la pentosa? ¿Qué piensan ustedes? Porque acá también está, ¿ve? ¿Qué será? La base, pues. ¿La base o la pentosa o azúcar? La pentosa es eso. La pentosa, ¿no? Pentosa viene de 5, la pentosa. Y lo que está arriba supone que es la base. Base nitrogenada. La base nitrogenada, muy bien. Entonces, si ven esta figura de acá, corresponde al nucleócido. ¿El nucleócido qué vendría a ser entonces según la figura? ¿La unión de quién y de quién? La unión de una pentosa más a una base nitrogenada. Perfecto. Cuando está unido la base nitrogenada y la pentosa o llamada también azúcar o carbohidrato, vendría de ser el nucleócido. Y entonces, ¿y qué vendría a ser el nucleótido entonces? El nucleótido. Ya tenemos acá la base, el azúcar, y para que sea nucleótido, ¿qué le falta? ¿Qué es esto? Fosfato. Fosfato. Entonces, el nucleótido viene a ser la base nitrogenada, el azúcar y el fosfato. Y ahí forma el nucleócido. Y lo que se repite en toda la cadena son los nucleócidos, ¿no? Los nucleócidos. Muy bien. Y están unidos especialmente a través del grupo fosfato. Ese grupo fosfato que ven acá se llama, esa unión entre los dos nucleótidos se llama enlace fosfodiéster, ¿ya? Enlace fosfodiéster. El enlace fosfodiéster que ven acá, ¿no? Muy bien. Eso es para nucleócido y nucleótido, solamente para nucleótido, ¿verdad? Nucleótidos, para nucleótidos. Cuando marca nucleótido para la respuesta que tiene que dar. ¿Qué es lo que se repite? Los nucleótidos. Pero está unido uno con otro a través del enlace fosfodiéster. Eso no se olviden. ¿Ya? Eso no se olvide. Perfecto. Entonces ya tienen las respuestas de estas preguntas. Y acá están viendo las bases nitrogenadas, que la vamos a ver a continuación, las preguntas sobre ello. En cuanto a las bases nitrogenadas, acá hay dos respuestas para sus preguntas, tres hay acá, ¿ya? 3 respuestas. Ustedes tienen las bases nitrogenadas que son exclusivamente, por ejemplo, del ADN. El ADN ya hemos visto que tiene adenina, timina, guanina y citosina. Pero para que se unan y formen este ADN bicatenario de 2 cadenas, no se unen en cualquier sitio, sino buscan sus bases complementarias. Entonces, las bases complementarias son: la adenina siempre va a estar unido a la timina a través de un doble enlace. La guanina con la citosina a través de un triple enlace. Y así es como se unen la adenina, timina, la guanina, citosina. Y así las dos hebras. En las preguntas nos viene que estas hebras están en sentido, una de ellas en sentido 5-3, de acuerdo a los enlaces, y la otra hebra en sentido 3-5. Ya tiene la alternativa de otra pregunta. Sobre el sentido de las hebras en el ADN. Una tiene sentido 5-3 y la otra tiene sentido 3-5. ¿Me entendieron ahí? ¿Sí me entendieron esta? Y acá, como le ven la figura, la figura, por ejemplo, de la pentosa, está el oxígeno hacia arriba y acá hacia abajo. Entonces son antiparalelas. Una 5-3 y la otra es 3-5. ¿Me entienden eso? Esa es una alternativa de las preguntas que nos viene sobre la estructura del ADN, Las bases complementarias también. Muy bien, también viene la respuesta sobre los puentes de hidrógeno, que son las que mantiene la unión de las dos cadenas, como dice su compañero Rodrigo, los puentes de hidrógeno. El sentido de las cadenas también, ¿ya? El sentido de las cadenas.
Otra pregunta que nos viene acá, y muy clásica, es sobre cuáles son las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas, las que derivan de las purinas, que son una estructura que tiene 2 anillos, o de las pirimidinas, o de la pirimidina, que es solamente un anillo. Y ahí los viene la pregunta. ¿Cuáles son las bases púricas? Les dicen. ¿Cuáles son las bases púricas que derivan de la purina? ¿Cuál serían? Adenina y guanina. Adenina y guanina, eso no se olviden, adenina y guanina. Y la otra pregunta es, ¿cuáles son las pirimidínicas? Y eso, las alternativas en eso no se pueden confundir, ¿ya? Citosina, timina y uracilo. Y uracilo. Perfecto, ahí tienen ya 3 respuestas que se les puede dar para que ustedes puedan marcar en las diferentes formas con la explicación que se les está dando sobre la estructura, Y acá este resumen, no se olviden, acá tienen un resumen sobre la diferencia entre el ARN y el ADN. Especialmente hay que enfatizar, por ejemplo, sobre el ADN. El ADN, hemos dicho que se encuentra en el núcleo. Y la pregunta es, ¿solamente en el núcleo encontraremos ADN? ¿En dónde más encontramos ADN? ¿En dónde encontramos ADN? No solamente en el núcleo, sino mitocondrias. en las mitocondrias, no, Rodrigo, en los ribosomas, no, Rodrigo. En los cloroplastos. Ya está faltando glucosa a Rodrigo ya. Y en los cloroplastos. O también pongan al costado por ahí, o le llaman plastidios, a un conjunto de organelos. Y profesora, ¿y es el genoma viral? ¿Cómo? El genoma viral. ¿Qué tiene? El genoma viral, o sea, es en los virus, que pueden ser de ADN o pueden ser de ARN. O de ARN. Muy bien. El caso del coronavirus, que los puede venir también, es de ADN. Su naturaleza, su estructura. Aquí estábamos hablando de la ubicación. Esta pregunta no me pueden fallar. Está en el núcleo, está en las mitocondrias y está en los cloroplastos. Ahí, espérate un rato, para pongan al costado cloroplastos puede venir plastidios. La palabra plastidios también puede ser, porque los plastidios, dentro de los plastidios están los cloroplastos. Entonces, si los viene plastidios, también. ¿En qué tipo de plastidio? En los cloroplastos. También he visto una alternativa sobre los plastidios. Plastidios, ¿ya? De plastidios. Un plastidio es el cloroplasto. También los puede venir así. Muy bien. Su compañero Jorge dice en los cromosomas. ¿Y dónde se encuentran los cromosomas? ¿Qué dice? A ver, ¿dónde se encuentran los cromosomas, Jorge? ¿Dónde se encuentran los cromosomas? En el núcleo, muy bien. Por eso hablamos que el ADN está en el núcleo, está formando los cromosomas. El ADN es la estructura de los cromosomas. Seguramente vamos a avanzar y vamos a ver en el núcleo, profesora. En el núcleo, perfecto. Listo. Entonces ya tenemos. En cambio, el ARN, ¿en dónde se encuentra el ARN? Igual, casi igual, profesora, la única diferencia es citoplasma. No, pero no es igual, ni casi igual, no vayan a marcar. Ribosomas. Sí, no se fíen, perfecto lo que dice su compañero, ¿no? El ARN se encuentra en los ribosomas, y si me preguntaran, ¿y dónde se encuentra el ribosoma? En el citoplasma. Vayan fijando bien sus respuestas, ¿no? Si no, ¿en el núcleo también se encuentra o no se encuentra? En el nucleolo. En el nucleolo. Y el nucleolo se encuentra en el núcleo, es obvio, ¿no? En el núcleo, ¿ya? Y no es igual que el otro, porque en el otro se dan cuenta que está en los mitocondrias y está en los cloroplastos. ¿Ah? Dime. ¿Me decías algo, una pregunta ahí? Estaba diciendo si también se encuentran en citoplasma. ¿El ARN? Sí, profesor. Ya, si decimos que está en el ARN, en el citoplasma también está el tipo transferencia. ¿Se acuerdan el ARN transferencia, el tipo de horquilla? Ese ARN transferencia, ese está en el citoplasma para que traiga los aminoácidos hacia el ribosoma. También, perfecto. En el citoplasma, el ARN transferencia, y se encuentra también en los ribosomas y también se encuentra en el nucleolo. Muy bien, Jorge, muy buena deducción. Bueno, acá sí no creo que me fallen ya esto de acá, imposible que fallen ya. Acá está la función, está la ribosa.
Vuelvan a repasar otro poquito más y van a ver que jamás se van a olvidar, ¿no? Jamás se van a olvidar estas preguntas. Muy bien. Entonces, ya acá tenemos la función, lo que hemos estado hablando del mensajero, de la transferencia y el ribosomal. Y acá tenemos sobre la síntesis de proteínas. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Porque vamos a pasar ya a otra parte. Jorge, Christopher, muy bien. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pasamos, seguimos. Seguimos para llegar a las preguntas. Continuamos. ¿Sí? Dele, profe. Sí, hay que darle, porque no me voy a dar, es amplio. No se olviden acá de la palabra plásmido. ¿Saben qué es un plásmido? ¿Alguien se acuerda qué es un plásmido? ¿Ya? Es otro término que está ahí en separata, le he visto los plásmidos, ¿no? Los plásmidos, que es ADN circular que se encuentra acá justo está en esta gráfica, por eso lo he puesto acá. La bacteria tiene un ADN, por ejemplo, un ADN suelto, es un procariótica, está en ADN suelto, pero también tiene un ADN circular al costado que actúa independiente, que es un plásmido, muy utilizado en la biotecnología, ¿no? El plásmido, en buen decir, el plásmido es ADN de las bacterias, también. ¿Listo? Ya hemos visto que se encuentra esa palabra plásmido para que no deje suelta por ahí la pregunta. Bien, sobre las enzimas. Hemos dicho que las enzimas son biocatalizadores. ¿Por qué decimos que es un biocatalizador? A ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿por qué es un biocatalizador? Las enzimas. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice Christopher, que está ahí? Jorge. ¿Por qué es un biocatalizador? ¿Por qué creen que es un biocatalizador? Porque tiene biocomponentes, ¿pues será? A ver, vamos escuchando a su compañero. Biocomponentes, dice, a ver. Los bioelementos. Tiene bioelementos, pero para que yo conteste la pregunta, escuche que tienes que primero, váyanse, es otra recomendación. Cuando me haga una pregunta, me voy primero al término. Si no conozco el término, un poco más complicado, ¿no? Dice biocatalizador. Porque va a ayudar a degradar ciertas sustancias. Muy bien, ¿no? Muy bien. Que va a llegar, dice su compañero, alguien cataliza, ¿no? Cataliza en el sentido de que es una sustancia que es capaz de actuar en una reacción, ¿no? Para que se dé esa reacción química, es un catalizador, dicen, ¿no? Es un catalizador para poder desencadenar una reacción química. Y como se trata de nosotros, de los seres vivos, hablamos de biocatalizadores, porque también hay catalizadores que se hacen química, ¿no? En reacciones químicas fuera de un organismo también hay catalizadores. Pero como tratamos hablando de los seres vivos, hablamos de biocatalizador, capaz de acelerar una reacción o de desencadenar una reacción química en el organismo. Por eso hablamos de biocatalizadores. Dice, tiene función catalítica. ¿Qué quiere decir? Que tiene una función capaz de actuar en una reacción química, de acelerarlo o de actuar, ya sea como en el caso de las enzimas, ¿no? Que actúan sobre los sustratos. Entonces, acá estamos hablando de una enzima. ¿Qué naturaleza tiene la enzima? Químicamente, ¿qué es o qué biomolécula es? La enzima, ¿qué biomolécula es? ¿Qué me dicen? ¿Qué naturaleza es? ¿De qué naturaleza? ¿De qué es? proteica. Proteica, jamás se olviden. Todas las enzimas son proteínas, mas no todas las proteínas son enzimas, ¿no? Todas las proteínas no son enzimas porque hay un sinnúmero de proteínas. Dentro de las proteínas hay una gama que se llama las enzimas, pero todas las enzimas son naturaleza proteica, son proteínas. Y para que se trabaja con la reacción igual como en química, ¿no? Acá tenemos los reactantes, y acá tenemos la enzima y el sustrato. La enzima es la que va generalmente a dividir o a romper un enlace. Aquí vemos a una pentosa y en la parte superior, ¿no? Acá en la parte superior a una pentosa y en la parte inferior a una hexosa. Están unidos a través de un enlace. Y ese enlace va a ser roto por la enzima. Se unen y va a dar lugar al complejo enzima-sustrato. El complejo enzima-sustrato
como están viendo, se da entre la enzima y el sustrato a través del centro catalítico. Ahí hay una pregunta, ¿no? Hay unos aminoácidos que se llaman aminoácidos catalíticos. Esos aminoácidos es justo donde se va a anclar para poder darse la reacción. Y en la reacción, acá no deben olvidar que las enzimas otra vez vuelven a ser utilizadas, o sea, no son lábiles, no se malogran, simplemente actúan y otra vez se usan las enzimas. Y ahí sale el producto que debe ser. Con relación a esto viene la siguiente pregunta. Como catalizador, y viene una pregunta aquí muy importante, ¿no? Muy importante. Ya sabemos que las enzimas aceleran las reacciones, ¿no? Aceleran, hacen que rápidamente se ocurra la reacción. Esa es una alternativa que deben marcar. Pero también deben marcar y no confundirse la siguiente. Si ustedes ven acá están los reactantes. Y lo que está fijando acá es la cantidad de energía que se gasta en la reacción, acá en la parte donde estoy poniendo el puntero. Y en la parte inferior está el progreso de la reacción, cómo se va dando la reacción. Cuando ocurre la unión de los reactantes, en este caso de una enzima y un sustrato, pero en este caso, en la parte inferior hay una enzima y un sustrato y acá ven la imagen. Y en la parte superior es solamente una reacción donde no interviene la enzima. Esa energía que se necesita para que se una la enzima y el sustrato se llama energía de activación. Cuando no se trabaja con la enzima, la energía de activación es alta, ¿ves? Como ven arriba, es más, porque hacia arriba está lo elevado, ¿no? Entonces, la energía de activación es alta cuando no hay catalizador. En este caso, cuando se utiliza un catalizador como las enzimas, la energía de activación es baja. Entonces, en las alternativas los viene, las enzimas disminuyen la energía de activación, ¿ustedes qué pondrían? ¿Cierto o falso? Las enzimas disminuyen la energía de activación. Sí. Sí, perfecto. Vuelvan a revisar y miren ahí la gráfica y con eso no se olviden. La energía, las enzimas disminuyen la energía de activación, ¿no? Y la otra alternativa es que las enzimas aumentan la velocidad de la reacción, que es otra cosa. Las enzimas aumentan la velocidad de la reacción, o sea, para que se dé rápidamente la reacción. Y la alternativa que le estaba diciendo acá, que la energía disminuye, la enzima disminuye la energía de activación que tienen las proteínas. Ahí a veces se confunden. Entonces, no sé si ya entendieron esa parte. ¿Me entendieron? Vuelvo a repetir o ahí nomás. A ver, ¿qué me dicen? Sobre las alternativas sobre las enzimas. ¿Qué me dicen? ¿Me entienden? ¿No me entienden? Ya le dije, la pregunta es... Sí, profesora. Muy bien, ¿ya? Muy bien. Entonces, estábamos viendo sobre la energía de activación. Sin enzimas, la energía de activación es alta. ¿Y qué es la energía de activación? Es la energía necesaria para unir la enzima y el sustrato y darse la reacción, ¿no? A eso se refiere, la energía de activación. Perfecto. Vamos avanzando un poquito más. Ya tienen 10 minutos. A ver, aquí tienen dos respuestas a las dos preguntas, ¿no? Sobre el modelo. Hay una hipótesis, ya hemos dicho que para que se dé el complejo enzima-sustrato tiene que unirse la enzima con el sustrato. ¿A través de qué? A través de su centro activo. Ese centro activo está compuesto de aminoácidos ahí. Entonces, se une cuando el sustrato y la enzima se unen como si fuera una llave con una cerradura, así como ustedes tienen la experiencia de abrir una puerta con su llave, ¿no? Ponen la llave y rápidamente se abre. Entonces, ahí hay un encaje perfecto, ¿no? Hablamos del modelo de Fischer, Esa es una hipótesis. El otro modelo es de Conlan, donde dice el modelo del ajuste inducido. ¿Qué quiere decir? Cuando se une la enzima y el sustrato, recién ahí se va a hacer los ajustes y ellos se unen. No necesariamente encaja como el modelo de Fischer, sino es un modelo de ajuste inducido, ¿no? De ajuste inducido, que cuando llegan, ahí se acomodan, ¿no? Se acomoda y hace la unión enzima-sustrato y produce la reacción. ¿Ambos son teorías nada más o sí se cumple eso? ¿Cuál? ¿Ambos son teorías simplemente o sí se cumplen? Son hipótesis, las dos son hipótesis. Las dos funcionan.
pero más mala que cuando uno explica esta reacción, nosotros la hacemos en laboratorio. No vas a ver la estructura, pero sí hacemos la reacción. Pero cuando se va a ver ya algo más específico, funciona estas dos hipótesis. Cualquiera de las dos hipótesis, porque la idea es, ¿y cómo se unen? Entonces uno dice, cuando es como si fuera un modelo de llave y cerradura, ¿no? Entonces se une y da la reacción. Y otros dicen, no, que cuando se pegan se ajusta. Esos dos modelos están funcionando ahora, estas dos hipótesis. Las dos son aceptadas, el modelo de Fisher y el modelo de Conlon. Así es como se da. Faltaría más avances sobre que nos digan y cuál se ha probado, pero los dos funcionan para la explicación. Esta es la explicación de cómo se da la reacción enzima-sustrato. ¿Ya? Muy bien. Las dos hipótesis. Bien, vamos entonces a las preguntas. Antes de ir a las preguntas, voy a ayudarles con un poquito más, si me dan unos minutos más. Ahí ya tengo 47, ya están abandonando. A ver, aquí en esta gráfica hay varias respuestas para las preguntas siguientes. Tenemos enzimas, hemos dicho enzimas, enzimas de naturaleza proteica, o sea, exclusivamente su naturaleza de esa enzima es proteína. Pero hay otras proteínas que le llaman proteínas conjugadas, que no solamente tienen proteínas, sino tienen otro componente más. A ese componente que no es proteína se le denomina cofactor, ¿no? Ese término, muy bien, cofactor. Y a la parte de la enzima que tiene, que es naturaleza proteica, se le dice apoenzima. Entonces, la apoenzima y el cofactor se unen para formar la enzima conjugada, ¿ya? Una enzima conjugada solamente con estos términos, ahí tienen que fijarse bien, ¿no? El cofactor y la apoenzima. Estos términos se usan para hablar de una enzima conjugada, Ese cofactor, ¿quién puede ser que esté unido a la apoenzima? Puede ser de naturaleza orgánica o puede ser iones metálicos. En el caso de los iones metálicos, ahí está el magnesio, el manganeso, el zinc, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de los orgánicos, hay las vitaminas y las coenzimas. Estos pueden estar unidos a la parte proteica llamada apoenzima y formar la enzima. Resumen, hay enzimas de naturaleza exclusivamente proteicas y hay enzimas que tienen otro componente más, ¿no? Que se llaman cofactores. Perfecto. Como ya tienen 6 minutos, a ver, vamos avanzando entonces. No se olviden de estudiar las propiedades de las proteínas que tienen propiedades muy específicas como la temperatura y el pH que controlan la actividad de las enzimas, ¿no? Que tienen pH y temperatura determinadas para que trabajen así. Bien, vamos entonces con las preguntas antes que termine la hora, ¿ya? Vamos ahí tienen para que estudien. Ya, comenzamos entonces, a ver jóvenes, pongan ahí su alternativa, el número y la alternativa, ¿ya? Comenzamos con la número 1. La número 1. Dice lo que distingue a uno de otro aminoácido. ¿Cuál es? A ver, ¿qué respuesta ponen en la número 1? En la número 1. La E, la cadena lateral, la cadena R. Muy bien, Neri, muy bien. Así vayan poniendo el número y la letra conforme vamos avanzando. La número 2, el ordenamiento y disposición de los distintos fragmentos de polipéptidos. Se determina la estructura, ahí hemos hablado también. La número 2, ¿cuál sería? La B. Muy bien, Neris, continúa. 3, la número 3, nos dice qué función tiene, especialmente porque tiene varias funciones, pero estamos hablando de la insulina y el glucagón, que son dos hormonas que actúan antagónicamente, ¿no? Que favorecen el equilibrio de los carbohidratos. ¿Cuál he puesto? ¿Qué función es de estas dos hormonas? Ahí está fácil, ¿no? 3. La 3, ¿cuál sería? ¿Cuál es la función que cumple? Regulador. Reguladoras, ¿no? ¿Será reguladoras o será la función hormonal? Pues son hormonas, estamos hablando de la función hormonal. Acuerdan que la primera función, la letra A, ¿ya? 4. Son proteínas específicas que se localizan en el interior de las mitocondrias. ¿Cuáles son? ¿Cuál creen que son? ¿Cuáles son? La mioglobina no puede ser, la hemoglobina tampoco, el lipoproteor, la hemocianina, que no es de los árboles superiores, ¿no? Sería el llamado citocromo, ¿no? A ver, un ratito para poner la energía. A ver.
por favor. Ya. Muy bien, estábamos entonces en la 4, en la número 4E. Muy bien, citocromo, está perfecto, citocromo. 5. Los nucleósidos resultan la C, perfecto, fosfato y nucleósido, ese está bien, muy bien, perfecto, 5C. 6, el AD está formado por bases nitrogenadas, 6 es D, muy bien, adenina y guanina, sí, esa respuesta está bien, Neri, está bien. 6D, 7, eso ya lo hemos dicho, a ver, 7 la A. 7 la A, ¿será? Si acabamos de hablar de eso. Watson y Crick. Watson y Crick, la C. Muy bien. Ponle el número, 7C. Perfecto. A 8. Estamos hablando de los nucleótidos. No nucleótidos, nucleótidos. ¿Cuál sería? Eso hemos conversado hace rato. La letra. A, muy bien. La letra A. Perfecto. 8A. 8A. Perfecto. 9, las hebras complementarias del ADN se unen a través de las células complementarias. ¿Cuáles serían? La 9, fuentes de hidrógeno. D. 9D. 10. Se encuentra en el ADN, pero la B. Muy bien. 10B. 11. ¿Cuál sería la 11? La D. D, muy bien, la albúmina. ¿Ya? Y acuérdense, si para el caso del huevo es la ovoalbúmina nada más, ¿no? Pero decía huevo y suero sanguíneo, la albúminas. Muy bien, la 11D. La 12, dice la enzima. ¿Cómo? Miocina. A ver, vamos, ahí lo voy a explicar. La enzima que rompe enlaces peptídicos no podrá actuar sobre. Se supone que la que rompe enlaces peptídicos no puede actuar sobre otro tipo de molécula. Entonces hay que descubrir cuáles son las que son proteínas. A ver, ¿la elastina es proteína o no es proteína? La elastina, Sí, la miosina, el colágeno y la albúmina son proteínas. Entonces, la respuesta vendría a ser el glucógeno 12C. 12C, Gabriela, 12C. La 11 ha sido B. La 11B, Gabriela, la 11B. La 11D, disculpa, la 11D. Ahí está bien, ya está bien. 12, glucógeno. 13, la hemoglobina de la sangre. La hemoglobina de la sangre. Es una cromoproteína, es la B. La 14, a ver, 14. La 14, señale la incorrecta, dice. ¿Cuál es la incorrecta de la 14? En relación a las proteínas. Los polímeros de aminoácidos, profesora. La A, esa es la correcta. Sí, no, esa es la... Esa es la correcta. Pero La la incorrecta, la incorrecta está diciendo. La D, Rodrigo, muy bien. Claro, ¿y de quién son los nucleótidos? ¿De quién se repiten los nucleótidos de uno a otro? ¿De qué cadena estamos hablando? ¿De quién son los nucleótidos? ¿Cuáles son los monómeros que se repiten a lo largo de la cadena? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nucleótidos? Wilder, termínale. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de nucleótidos? De que se repite en cada uno, en toda la cadena. ¿De qué hablamos? De ácido. Muy bien, Rodrigo, está perfecto. Entonces la respuesta de la 14 es la D, porque pide incorrecta. La 15, para que vengan a tomar su... La D. Muy bien, la D. Perfecto. ¿Y la 16? La 16 es una característica del ADN. Del ADN. La respuesta es la B. La B. Osetimina. Muy bien.
Listo, ya tienen para estudiar. La 16 es la B, 16B. 16. Profesora, una pregunta. Dime. No tiene que ver nada con esto, pero ¿el tema de virus también está incluido en el prospecto o no? No le he visto ahí. No le he visto. Ojalá que más allá lo estoy revisando de acuerdo al nuevo texto que nos han dado. Ya, Han ya, ok. resumido varios textos. Listo, jóvenes. Estamos viendo. Sigan estudiando. Buen día, jóvenes. Bueno, profesora, gracias. Hasta luego. Hasta Gracias, luego. profesora. Muchas gracias. Muy bien, gracias a ustedes. Sigan Vale, estudiando. profesora. Muy bien, nos vemos. Sigan estudiando. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Hasta luego. Vamos a dejar de compartir. A detener.